¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados alumnos? Estamos en la segunda parte de la resolución del examen de química y procederemos a empezar la resolución del mismo. Recuerden que deben de tener a la mano su examen y a su vez algo en que anotar para hacer sus observaciones. Bien, la semana anterior nos quedamos en el número 10, pasamos al número 11. Dice así: selecciona de los siguientes ejemplos los procesos de óxido-reducción. Número 1, el oscurecimiento de la manzana. 2, congelamiento del agua. 3, la combustión del papel. 4, que una vela se derrita. 5, la respiración. 6, la fundición de un metal. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta para estas situaciones de los cambios químicos. Bien, como les decía la clase anterior, los cambios químicos se presentan cuando la materia se transforma completamente y no puede regresar a su forma original por métodos físicos. Esto es, por ejemplo, la combustión, la putrefacción, respiración, digestión, eh, la oxidación, etcétera, etcétera. Todos estos procesos implican el cambio de la materia de su manera interna. Esto es que ya no podemos regresar. A diferencia de los cambios físicos, en los cuales pueden darse por dos situaciones. Unos por la aplicación de una fuerza, por ejemplo, una ruptura, una deformación, un cambio de posición o una separación. Y otra que se puede dar por acción de calor. Esto es que se pueda dilatar, que se pueda condensar o que se pueda enfriar. Cualquiera de esos implicará solamente un cambio físico. Bien, pues entonces la respuesta a la número 11 debe de ser donde aparece el número 1, el oscurecimiento de la manzana, la combustión del papel y la respiración. O sea, es el inciso B. La número 12 también se refiere a estos fenómenos químicos. Ahora tenemos en la A, la evaporación del agua; B, dilución del refresco; C, combustión de carbón; D, frotar una tela de seda con una barra de azufre; y la sublimación. Entonces, como ya habíamos visto en la pantalla anterior, hay algunos que hablan sobre los cambios físicos. Hay una evaporación de agua, hay una dilución, hay un cambio de estado, y el único que presenta un cambio químico es la combustión de carbón. Ese se encuentra en el inciso C, la combustión de carbón. Bien, la siguiente les dice así. La número 13, el símbolo del cobre es, y como les decía en el video anterior, es necesario, muchachos, que se familiaricen o se aprendan los símbolos y nombres de los elementos más representativos. Esto es, por ejemplo, los elementos del grupo 1A, que es esta, donde estoy siguiendo con el puntero, el 2A, estos son del 3A, los no metales, que son todos estos, los gases nobles, y estos metales que estoy nombrando a continuación, el hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Si se dan cuenta, la mayoría de ellos son con los que vamos a trabajar de aquí en adelante. Y la respuesta sería el inciso donde aparece CU, es el inciso A, si no me equivoco. Vamos a ver en dónde aparece el símbolo del cobre. Efectivamente es el inciso A, el CU. Bien, chicos, les recuerdo que espero estén tomando nota. La siguiente, la número 14, nuevamente nos refiere a los fenómenos químicos relacionados, pero ahora con nuestra vida cotidiana. Aparece otra vez la evaporación del agua, el congelamiento de los alimentos, la obtención de bebidas alcohólicas a partir del jugo de frutas y el lanzamiento de una pelota. Es muy, muy evidente cómo se los planteé en los ejercicios anteriores, cómo aparecen nuevamente los cambios de estado, aparece implicaciones de temperatura, movimiento, y espero que todos en esta época de confinamiento hayan hecho bebidas alcohólicas en su casa, lo dudo mucho, pero pues eso es lo que plantea la pregunta, ¿no? Parece ser que todos podemos hacer bebidas alcohólicas en nuestra casa,
puesto que la respuesta es precisamente la obtención de bebidas alcohólicas a partir de jugos de frutas. ¿Ok? Bien. La número 15 dice, propiedad que nos permite cuantificar la cantidad de materia de los siguientes ejemplos. Mesa, pelota y cuaderno. Bien, esta parte se refiere a las propiedades de la materia. Y recordarán que en el video anterior hablábamos de esas propiedades, ¿verdad? Que se pueden dividir en generales y específicas. Las propiedades generales ahora nos van a describir el tipo de materia. Esto es, por ejemplo, la longitud, el volumen, la temperatura, la superficie y la masa. La longitud, pues, qué dimensiones tiene, el volumen, la capacidad, el volumen que ocupa, el espacio que él tiene, la temperatura, pues, qué temperatura puede tener la superficie o la parte interna. La superficie se refiere a que si esta es lisa, rugosa, áspera, o fría, ¿de acuerdo? Y la masa, pues, nos dice la cantidad de materia. Entonces, la respuesta es donde aparece, en el inciso donde aparece la masa. Esta es el inciso B. Muy bien, a continuación, en la número 16, dice así. Relaciona las mezclas con el método de separación que les corresponde. En la primera columna aparecen estas, donde el número 1 es el alcohol y agua, 2, yodo y arena, 3, agua y cloruro de sodio. La otra columna, métodos de separación, aparece la cristalización, sublimación y destilación. Bien, para darle respuesta a antes de pasar a una estrategia de cómo resolverlos, pues vamos a ver primero la teoría, ¿no? ¿A qué se refiere esta parte? Pues bien, muchachos, ese es un pequeño resumen de los métodos de separación de mezclas. Recuerden que en clase les dimos un resumen de estos y en su libro de la guía verde, ahí también aparece un resumen de ellos, ¿no? Y a continuación tenemos, estos son los ejemplos, ¿no? Para no pasar rápidamente a ellos, les platicamos. Primero que nada, cuando aparece la mezcla alcohol y agua o alguna mezcla que contenga alcohol, esta se va a separar por destilación. Ese es el método por el cual se puede separar, ya que esta es una mezcla de tipo homogénea en donde no puedes distinguir entre alcohol y agua, es completamente uniforme y ella se va a separar ya que implica el punto de ebullición del alcohol. Después se puede separar el agua de él. En el siguiente, que es creo que la clave para resolver este tipo de problemas, es donde aparece el yodo. El yodo es uno de los pocos elementos que se pueden separar por sublimación. La sublimación es el cambio de estado de sólido a gas. Entonces es de los pocos, repito, que se pueden separar de este tipo. Te vas a dar cuenta también porque la mezcla es de tipo heterogénea, en donde están los dos sólidos. En esa mezcla podemos apreciar al yodo y arena. Y por último, el siguiente método que es para la mezcla de tipo heterogénea, homogénea, que es la combinación de agua y sal. Esta implica que la sal está completamente disuelta en el agua y no la podemos apreciar en ella, ¿no? Y el método que se sugiere para separar esta mezcla es el de cristalización, ya que este implica que se caliente la mezcla, se pueda evaporar el agua y quede alrededor del recipiente o en su defecto un momento antes de que termine de evaporarse el agua, se va a quedar al fondo la sal pegada al recipiente. Ese es el proceso de cristalización. Y vayamos a la respuesta. Bien, muchachos. Entonces, como habíamos comentado, el yodo es el que se puede separar por sublimación. Entonces, donde aparezca la combinación 2B, que sería en el inciso A, aparece 2B, y también en el inciso E. ¿Ok? Ya nada más les toca una decisión. Alcohol y agua, creo que es también de las más comunes, y esa es la destilación. Entonces es 1C, y aquí está. Entonces tu respuesta es el inciso E, donde aparece 1C, 2B y 3A. Ya no es necesario que te empieces a revisar algunas de las de acá. Recuerden que este tipo tienes que descartar posibilidades. Y cuando hicimos la primera combinación, descartamos a B, C y D.
Entonces ya te va a ahorrar tiempo para poder resolver el resto del ejercicio. ¿Ok? Bien. Afortunadamente tenemos varias de estas, entonces vamos a seguir avanzando. La siguiente también habla de los métodos de separación de mezclas, que es la número 17. Dice también ahora, agua y arena es una mezcla cuyos componentes se separan por. Y tenemos ahora decantación, sublimación, cristalización y destilación. Vamos a ver. Ahora tenemos una mezcla de tipo heterogénea, en donde tenemos esta imagen de la derecha, es donde tenemos la mezcla heterogénea. Si se dan cuenta, arriba está el agua, aquí está la arena. En el video anterior había una pregunta que hablaba sobre hierro y agua, que es este. Y este tipo de mezclas heterogéneas, donde el sólido es de tamaño relativamente grande y está al fondo del recipiente, se separa por el método de decantación, el primero que está aquí en la tablita. El método simplemente es tomar el vaso e inclinarlo para que el líquido pueda fluir y así poder tener los componentes separados. Y de acuerdo a las respuestas, la decantación se encuentra en el inciso A. Recuerden que si dice sublimación, pues tenemos que referirnos inmediatamente al yodo, la cristalización a mezclas de agua y sal, y de destilación a las mezclas de alcohol y agua o algo que contenga alcohol. Bien. A continuación dice, los electrones se encuentran, tenemos inciso A, en las órbitas y tienen carga positiva, en el núcleo y tienen carga positiva, C, en las órbitas y tienen carga negativa, y D, fuera del núcleo y su masa es de 1 UMA. Vamos a ver. Para esta pregunta tenemos el esquema que habíamos presentado ya con anterioridad. Ahora, recuerden que en nuestra imagen del átomo, en nuestro resumen, tenemos al núcleo, y en el núcleo se encuentran protones con carga positiva, a los neutrones con carga negativa. Entre estos dos, entre ellos aportan la masa al átomo, ya que el electrón, miren, como es más pequeñito que ellos, pues su masa es relativamente muy, muy chiquitita y de hecho difícil de cuantificar, por lo que no entra para la cuantificación de la masa. Y si se dan cuenta, el electrón está girando alrededor de la órbita. Y por lo cual el electrón también tiene carga negativa. Por lo tanto, para poder resolver, recuerden, el electrón se encuentra girando en el núcleo y con carga negativa. Vamos a ver cuál de las dos tenemos para resolver. Carga positiva, esa no es, por positiva tampoco, negativa, aquí está. Inciso C, en las órbitas sí tienen carga negativa. ¿Se dieron cuenta? Espero que puedan reproducir el video para darle más énfasis a estas preguntas. La siguiente también se refiere otra vez a las mezclas. ¿Cuál es el ejemplo de una mezcla? Vamos a ver. Tenemos carbono, cloruro de sodio, agua pura, cloro y aire. Vamos a ver cuál de estas puede ser una mezcla. Y aquí en mi tablita les tenemos algunas de ellas. Si se dan cuenta, tenemos en la columna de la izquierda tenemos mezclas sólidas, al centro mezclas gaseosas y a la derecha mezclas líquidas. Entre ellas tenemos algunas homogéneas como el bronce, heterogéneas como la que sigue azufre y levadura, y también heterogénea chocolate. En la del medio tenemos aire, que es una mezcla homogénea, puesto que no se distinguen todos los componentes que tiene el aire. La siguiente es una heterogénea, oxígeno y con harina. Aunque no distingamos al oxígeno, al aire o al oxígeno, sabemos que está ahí, entonces la podemos considerar como una mezcla de tipo heterogénea. Y el aire con polvo, que también podemos distinguir ambos, ¿no? Las líquidas tenemos agua y alcohol, como ya habíamos dicho hace ratito. Ella es una mezcla homogénea, no se distinguen los dos componentes. Leche con chocolate, aquí hay un punto interesante, ya que en ese momento, en cuanto tenemos la mezcla, es de tipo homogénea, puesto que no se distingue la leche y el chocolate, se ve de una sola forma y de un solo color, entonces es una mezcla homogénea. Pero
si dejamos que ella se sedimente, que pase el tiempo, vamos a ver que a lo mejor el chocolate se va a ir al fondo y vamos a poder distinguir a ambos. En ese momento ya sería una mezcla heterogénea. Y por último, nuestra ya famosa agua con aceite. Entonces, de estos ejemplos, que todos son mezclas, tenemos a uno de ellos en las respuestas y precisamente se refiere a el aire. El aire es una mezcla homogénea. Y podemos también deducirla, puesto que el carbono se refiere a que es un elemento, el cloruro de sodio, la sal común, su compuesto, agua pura, es cloruro H2O, no tiene nada disuelto, no nos indica algo así, entonces es compuesto. El cloro es un otro elemento, y por último, pues el aire, que es la mezcla. Bien, a continuación tenemos en el número 20, son sustancias ácidas aquellas que tienen un valor de pH A mayor a 7, B mayor a 14, C igual a 7, D menor a 7, E igual a 14. Y de acuerdo a nuestras respuestas, vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Bien, nuevamente les presento nuestra escala de pH y recordemos que ella va de 0 a 14 y nos indica la cantidad de hidrógeno que está disuelto en la solución con esta escalita. Entonces, entre 0 y 7 tenemos a los ácidos, perdón, hasta antes del 7, 6.9. Exactamente en el 7 tenemos al neutro, que puede ser, por ejemplo, el agua. Y de 7.1 en adelante hasta 14, ya la escala no va más adelante de 14, tendremos a las bases. Bien, entonces podemos agregar un poco más. Fíjense bien, entre 0 y 2 tenemos a los ácidos fuertes. Después del 2 y hasta el 6.9 tenemos a los ácidos débiles. Después del 7, 7.1 y hasta el 11 tenemos a las bases débiles. Y de aquí al 14 tenemos a las bases fuertes. ¿Ok? Entonces la respuesta es, las sustancias ácidas se encuentran en un pH menor a 7, o sea, es el inciso D. Bien, la número 21 dice así. ¿Cuál de los siguientes cambios en un átomo de manganeso corresponde a una oxidación? Y tenemos, esas respuestas presentan al átomo de manganeso cuando está en estado de oxidación, por ejemplo, 7, y cambia en una reacción, cambia a manganeso más 4. Permítanme ampliarla, creo que ya puede ampliar. Y entonces les decía, en el inciso A tenemos un estado de oxidación del manganeso a 7 y en una reacción ha cambiado a manganeso más 4. Y así sucesivamente en los demás. En el B aparece 4 a 2, en el C 2 a 0, en el D 0 a 2 y en el E 7 a 2. Afortunadamente ustedes tienen su examen en sus manos, entonces podrán seguirme en las respuestas. Vamos a ver. Se refiere, muchachos, a esta situación. Las reacciones de óxido-reducción son aquellas que implican un cambio simultáneo de dos elementos que pueden ser que se oxiden o que se reduzcan. Esta definición corresponde a lo siguiente. Un proceso de oxidación es aquel en el que un elemento puede perder electrones en una reacción química, cambiando su estado de oxidación de menos
a más. Esto es ir de izquierda a derecha, aumentando su estado de oxidación. Y el proceso de reducción es este proceso inverso, en el cual se van a ganar electrones y el número de oxidación va a disminuir de izquierda a derecha. No importa en qué rango o qué número nos encontremos en la escala, nos vamos a mover para oxidarnos de izquierda a derecha y para reducirnos de derecha a izquierda. Para ampliar un poco más esta información, les tengo un videito que dura unos minutitos y si es esto lo podría adelantar y si no, lo vamos a dejar un ratito, ¿vale? Entonces esperemos que se pueda cargar para que lo podamos apreciar. Ya va, está cargando. Listo, mi cuate.
Bien, entonces con ese video creo que hemos dejado muy claro qué es lo que implica las reacciones de oxirreducción y afortunadamente ustedes lo pueden reproducir las veces que sea necesario para que tengamos muy claro el concepto. Entonces, regresando a nuestra pregunta, decía, el átomo de manganeso, ¿dónde ocurre una oxidación? Y de acuerdo a lo que les explicaba yo en la imagen y lo que se explica en el video, un proceso de oxidación es aquel en el que el número de oxidación va de menos a más, o sea, aumenta de izquierda a derecha. Y entonces, el único cambio que ocurre de ese modo es en el inciso D, donde está el manganeso 0 y cambia a manganeso más 2. Exactamente como se mencionó en el video. En el video recuerden que la primera reacción, el hierro estaba en hierro 0 y cambia a hierro más 3. Y en el siguiente ejemplo, el cobre cambia de cobre 0 a cobre más 2. Vale la pena mencionar que no necesariamente tenemos que partir de 0. ¿De acuerdo? Puede ser que esté el elemento en un estado de oxidación de 2 y cambia a 4, 5 o 6, que también es un proceso que va a la derecha, entonces es un proceso de oxidación. Bien, muchachos, entonces la respuesta es el inciso D. En la siguiente, el número 22 dice así: el número atómico de carbono es 6 y el número de masa 12. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene? Vamos a ver a qué se refiere con esta pregunta. Ay, 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 ay. Se me va. No quiero esta. Ah, perdón, listo. Se refiere nuevamente a nuestra tabla que ya habíamos desarrollado en el video anterior y continuemos con ella. Dice aquí, elemento, el carbono, calcio, oxígeno, flúor, su símbolo, número atómico, número de masa, número de protones, número de neutrones y electrones. Hay que nuevamente rellenar los espacios. Y para poder rellenar los espacios, recuerden que es importante que tengamos a la mano a lo mejor la tabla periódica o con el ejemplo, las cantidades que teníamos aquí. Entonces, bien, aquí en el inciso, en la primera columna aparece el carbono, símbolo es C. El número de protones, si no hay ninguna otra indicación, entonces recuerden que por definición el número atómico es igual al número de protones, por lo tanto aquí también es la cantidad es 6. El número de electrones, si no hay otra indicación, también es igual al número de protones. Entonces aquí es 6. Y el número de neutrones se obtiene restando el número de masa del número atómico. Entonces, si le restamos 12 a 6, pues también tendremos en este caso 6. Bien, entonces muchachos, les invito a que ustedes vuelvan a rellenar esta tabla para que puedan hacer sus ejercicios respectivos y vayamos a la respuesta. El número atómico de carbono es 6 y el número de masa 12. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene? Inciso A, 6 de cada uno. ¿Estás de acuerdo? Bien. La número 23 nos habla de, en la tabla periódica, el número atómico, hay un espacio aquí, en una familia y otro espacio a lo largo de un periodo. Se refiere esta pregunta a nuestras propiedades periódicas, que es como la imagen que les estoy presentando a continuación. Las propiedades periódicas son ciertas características que poseen los elementos y que tienen una tendencia a lo largo de la tabla periódica. Entonces, se refiere a lo siguiente. El número atómico, si nos basamos a la tabla periódica, aquí no aparece el hidrógeno estaría en la primera columna arriba. Tenemos aquí 2
y aumentamos 3 al siguiente gas noble. Perdón, aquí empezamos en 3, sería 4, 5, 6 y así sucesivamente a la derecha. Entonces el número atómico aumenta a la derecha. ¿Por qué? Porque es un número consecutivo. Cada vez que se va agregando un elemento, se agrega un electrón. Entonces se mueve hacia la derecha. Y las columnas, si revisamos, aquí tenemos 3, sería 3, este sería 5, este 6, este sería 13 y así sucesivamente. Entonces, en los grupos aumenta de arriba hacia abajo. Entre más abajo está, ahí el número atómico es más grande y entre más a la derecha estés, también es más grande. Por lo tanto, la respuesta la encontraremos en donde ambos aumentan. Esto es el inciso B. En la tabla periódica, el número atómico aumenta en una familia y aumenta a lo largo de un periodo. En la siguiente, dice, los elementos de los grupos, y hay dos espacios, son metales. Para ello, necesitamos nuevamente nuestra imagen anterior y veamos. Todos los elementos que se encuentran ilustrados de color amarillo son metales. Esta franja verde que parece una escalerita se les conoce como semimetales o metaloides, y el resto son no metales. Si te das cuenta, los no metales son muy poquitos elementos y casi la gran mayoría son metales. De tal forma que esta primera columna es la 1A, 2A, nos brincamos hasta acá, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. Y al centro, los elementos conformados por los subgrupos B. Y ese resumen lo tenemos aquí en el examen, precisamente como se los mencionaba, ¿no? La 1A, 2A y así. Entonces, ¿cuál de estas familias son metales? De acuerdo a las respuestas. Y de acuerdo a las respuestas, el inciso A, la 1A y la 2A son precisamente los metales. En la 2B, aunque también hay metales, pero la 8A ya no es, son metales, son gases nobles. Y el resto, las 5, 6, 7 y 8, pues todos los demás son no metales. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Los grupos de la familia 1A y 2A son metales. En la siguiente, nos hablan de lo siguiente. El enlace covalente se presenta entre átomos que se refiere a pierden, ganan, comparten o ceden electrones. Vamos a ver qué sucede aquí. Y tenemos ahora los tipos de enlace. Los tipos de enlace, como les habíamos dicho en clase, se refieren principalmente a dos clases, que son el enlace iónico y el enlace covalente. En el enlace iónico tenemos lo siguiente. Tenemos a la vista, como en el ejemplo, el cloruro de sodio, a la sal común y el sulfato de cobre. Siempre que tú veas en una fórmula a un metal, a un elemento metálico, nos estamos refiriendo a enlaces iónicos. Los enlaces iónicos se dan por transferencia de electrones. Esto es, como vimos en los procesos de óxido-reducción, el metal va a transferirle o cederle electrones al no metal y el no metal los va a recibir. El no metal va a adquirir una carga positiva, perdón, el metal va a adquirir una carga positiva y el no metal una carga negativa. Entonces, esto se le conoce como un enlace iónico. A ambos lados se ven cargas positivas o negativas. Y los enlaces covalentes vamos a tener dos clases. La primera se le llama enlace covalente polar. En este caso se da entre elementos no metálicos y te vas a dar cuenta de que es un enlace covalente polar porque está conformado por elementos diferentes. En el ejemplo tenemos aquí agua, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, son dos no metales diferentes, y la sacarosa, que está compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno. En este caso, tres elementos diferentes, por lo tanto es un enlace covalente polar. Y el otro caso es el enlace covalente no polar. ¿Cómo sabemos que es un enlace covalente no polar? Puesto que está conformado por átomos del mismo elemento.
En el ejemplo aparece azufre 8, quiere decir que esta molécula está compuesta por 8 átomos de azufre, y la siguiente, bromo 2, la molécula de bromo está compuesta por 2 átomos de bromo unidos entre sí. Y estos enlaces covalentes se dan por compartición de electrones. Para que ellos puedan existir, se comparten los electrones para que puedan existir las moléculas, a diferencia de los enlaces iónicos, que se da por transferencia de electrones. Hay un tercer tipo de enlace, y aquí aparece en un color distinto, ya que propiamente no se conformaría como un enlace propio, como los anteriores casos en donde se involucran los electrones. En este caso, el enlace metálico se da entre elementos metálicos, pero los átomos se fusionan entre sí para que puedan unirse a lo largo de una lámina, de hilos, de formas muy distintas, pero sin que intervengan los electrones. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta, pues creo que queda ya muy clara, ¿no? El enlace covalente se presenta entre átomos que comparten electrones, inciso C. Pierden y ganan, ambos se refiere a iónicos. De ceden, es un sinónimo de pierden. Entonces, si te das cuenta, está muy sencillo encontrar la respuesta para este tipo de preguntas, ¿no? Bien, a continuación tenemos la número 26 y dice así: ¿qué nombre reciben los materiales formados por dos o más componentes en los cuales estos conservan sus propiedades originales? Y tenemos compuestos, elementos, combinaciones, mezclas y soluciones. Esa pregunta está dentro del tema cuando vimos las sustancias puras y mezclas. En este esquema hablamos de las sustancias a qué se refieren, y para su estudio se clasifican en sustancias puras y mezclas. Nos vamos a enfocar específicamente a las mezclas. Estas están formadas por varias sustancias puras, y las sustancias puras que forman la mezcla conservan sus propiedades. Por ejemplo, hace rato en nuestro esquema que veíamos de las mezclas, hablábamos, por ejemplo, de la mezcla homogénea de aire. En esa mezcla están conjuntados varios gases, pero ellos conservan sus propiedades. La mezcla, por ejemplo, agua y aceite, están juntos en un recipiente, pero ambos conservan sus propiedades. Entonces, los que tienen esas características precisamente son las mezclas. Y la respuesta es, o se encuentra en el inciso de las mezclas. Los compuestos, pues son una combinación de elementos, pero ellos ya perdieron sus propiedades. Tenemos nuevas propiedades. Los elementos, vamos a ver más adelante más definiciones, son combinaciones de elementos del mismo tipo, en donde ya no se pueden formar a partir de métodos físicos o químicos en algo más simple. Combinación es lo mismo que mezcla o un sinónimo, y solución es un tipo de mezcla. Entonces, la respuesta correcta son las mezclas. Bien, la 27 dice así: las sustancias que no pueden ser descompuestas en otras más simples por métodos químicos se llaman. Pues se refiere prácticamente a la pregunta anterior. Y para ello, regresamos a nuestro esquema y decimos ahora que los elementos están formados por átomos del mismo tipo y no pueden descomponerse por métodos químicos en sustancias más simples. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos diferentes conformaciones de átomos, y estos que aparecen aquí pueden ser moléculas diatómicas, 3 moléculas diatómicas juntas o un conjunto de átomos, formando como redes cristalinas, como en los cuarzos, aunque son minerales, pero más o menos para que se den una idea de ese tipo de formas. Entonces, para que podamos distinguir de un compuesto, elemento y mezcla, el elemento es aquel que no puede descomponerse en algo más simple por métodos químicos, ya sea que le agreguemos una sustancia, le apliquemos calor o le hagamos alguna cosa, ya no lo podemos separar en nada más. Entonces caemos en la clasificación de elemento. Y se encuentra en el inciso B. Perdón, inciso A, estaba viendo el anterior.
Estábamos en el 27, ¿cierto? Entonces la respuesta es inciso A, elementos. Bien, la número 28 dice, las partículas subatómicas que dan el número atómico de un elemento son partículas subatómicas. Y para ello tenemos nuevamente en nuestro esquema de acá, tenemos nuestra modelo del átomo, al centro el núcleo, protones y neutrones, y electrones acá. Y cuando resolvimos esta tablita, decíamos que el número atómico es por definición igual al número de protones. Si aquí tenemos 6 en el número atómico, por lo tanto tendremos ¿cuántos? 6 protones. Si este átomo de carbono no se ha involucrado en una reacción, también tendrá entonces, por lo tanto, 6 electrones. ¿Sale? Si se involucra en una reacción, pues ya esos electrones van a cambiar. Puede ser, ¿se acuerdan que vimos las reacciones redox? Puede ser que se ganen o se pierdan esos electrones. Y la respuesta es, ¿qué partículas subatómicas dan el número atómico? Pues es el inciso B, los protones. La palabra nucleones significa partículas que se encuentran dentro del núcleo, precisamente los protones y los neutrones. Positrones son, hasta hace poco se ha establecido que los protones están hechos de partículas llamadas, los protones y los neutrones, perdón, están hechos de partículas más pequeñitas que se llaman positrones. Los neutrones también están dentro del núcleo, pero estos no tienen carga y no se dan con ellos el número atómico. De hecho, están involucrados en la masa. Y los iones, pues son precisamente átomos que ya han perdido o ganado electrones. Por lo tanto, como les decía, y en la imagen lo decíamos, los protones son aquellos que nos van a dar el número atómico. La siguiente, la número 29, dice así. La condensación del vapor de agua es un fenómeno físico, ¿por qué? Y dice, A, solo se modifica la temperatura del agua, cambia la estructura del agua, cambia el estado físico, se altera la naturaleza íntima del agua, favorece el crecimiento de las plantas. Veamos. ¿Recuerdan la tablita de los cambios físicos y químicos? Estamos ahora del lado de los cambios físicos. Y en ellos recuerden que les mencionaba que los cambios físicos son precisamente cambios de estado. De sólido a líquido, líquido a sólido, sólido a gas, gas a sólido y así. Entonces todos estos están involucrados calor. Para que se puedan llevar a cabo, pues tiene que estar involucrada una ganancia o pérdida de calor. Pero de acuerdo a la estructura de las respuestas, dice, la condensación del vapor de agua es un fenómeno físico, ¿por qué? Aunque dice la solo se modifica la temperatura del agua, no nos da como tal una respuesta. De hecho, el inciso C es la respuesta, ya que implica que solamente ha cambiado de estado. Esto es, puede ser que la temperatura no cambie o cambie muy superficialmente y aún así puede ser que cambie de estado. Entonces, no es la respuesta, ya que la respuesta correcta puede ser implica solamente un cambio de estado, por eso es un fenómeno físico. La 30 dice, los electrones son partículas subatómicas. Dice, perdón, creo que ya me cambié, dice las personas. Ok, ya habíamos pasado por este esquemita, déjenme buscarlo porque me cambió. Es este. Recuerden otra vez nuestra estructura del átomo. Tenemos al núcleo,
con protones y neutrones y girando alrededor a los electrones con carga negativa. Entonces vamos a ver las respuestas. Y dice, pesadas y localizadas en el núcleo. No, en el núcleo se encuentran protones y neutrones. Ligeras y sin carga eléctrica. Bueno, sí son ligeras, pero tienen carga eléctrica. C, pesadas y localizadas alrededor del núcleo. Pues no son pesadas. D, ligeras y localizadas alrededor del núcleo. Suena la respuesta. Y la E, neutras y localizadas en el núcleo. No, no son neutras, tienen carga. Por lo tanto, el inciso D, la respuesta es ligeras y localizadas alrededor del núcleo. La 31 dice, un átomo contiene 4 protones y 6 neutrones en su núcleo, por lo que su número atómico es... Y ya habíamos comentado este tipo de preguntas y se refiere también a este esquemita, donde aparece los espacios donde corresponde cada situación, donde aparece, por ejemplo, en el carbono, otra vez, si tiene el número atómico 6, tendrá 6 protones y por lo tanto 6 electrones. Y si restamos el número de masa al número atómico, tendremos el número de protones. Si la pregunta dice, este elemento tiene número atómico 4 y número de masa 6, me parece. Ajá. El número atómico es, pues el inciso A, 4, ya que los protones nos dan el número atómico. El número 32 dice, los símbolos químicos de sodio, potasio, calcio y boro son respectivamente... Vamos a ver. Dice sodio, aquí está, número 11, potasio, calcio y boro, ¿cierto? Sodio, calcio, potasio y boro. Si te das cuenta, nuevamente, hace rato les mencionaba que nos tenemos que aprender las primeras 2 columnas y el grupo 3A, así como los no metales, ¿vale? Entonces aquí sí no hay manera de que podamos a lo mejor deducirla. Déjenme ver de acuerdo a las respuestas cómo podríamos ayudarles. Sodio, recuerden qué sustancia conocen que tenga sodio. Rápidamente, pues cloro de sodio, ¿verdad? Entonces descartas A y B. ¿Ok? Pues ya mira, pero tienes 3 respuestas. Vamos a la siguiente. Potasio, ¿qué te suena potasio? Vitamina K, se le conoce como a la vitamina K que contiene potasio. Entonces, ya descartamos a C. Calcio, pues es también un mineral que necesitamos. A lo mejor podemos estar precisamente seguimos entre D y E, pero ¿qué crees que C es carbono? ¿Si ves cómo tenemos que relacionar metales y no metales? Y ya, entonces tu respuesta es el inciso D, donde aparece Na, K, Ca y B. ¿Ok? Date cuenta que todas tienen B, o sea, todas tienen a boro correcto. ¿Ok? Entonces también hay que jugar un poquito con ese tipo de respuestas. Bien. Dice, en la tabla periódica, los elementos con mayor carácter metálico están colocados en... En la tabla periódica, los elementos con mayor carácter metálico están ubicados en... Y tenemos otra vez nuestras propiedades periódicas. Aquí está en color rojo el carácter metálico. Se mueve de derecha a izquierda en la tabla periódica y de arriba hacia abajo. Entre más abajo y a la derecha, perdón, a la izquierda, tendrá el elemento mayor carácter metálico. Entonces, de acuerdo a las respuestas, las columnas de la izquierda, ¿sí? Al centro, bueno, tienen carácter metálico, pero no están a la izquierda y abajo, ¿verdad? Las columnas de la derecha, definitivamente no, porque están los no metales. La línea diagonal, bueno, pues es una división entre metales y no metales. Y la parte inferior, pues bueno, son son metales, perdón, pero es es un fragmento de la tabla periódica que sale de ella, ¿no? Entonces a veces ni se toman en cuenta para ese tipo de temas.
Entonces la respuesta correcta es, inciso A, las columnas de la izquierda. En la 34 nos dicen, cuando reacciona el oxígeno con los metales forma A, anhídridos, B, sales neutras, C, sales ácidas, D, óxidos básicos, E, peróxidos. Vamos a ver. Cuando el oxígeno reacciona con los metales, se obtiene. Vamos a ver si nos podemos ayudar con esta tablita. Bien, a la izquierda tenemos, por ejemplo, metales y tenemos el hierro, por ejemplo. Si se reacciona con oxígeno o se hace reaccionar con oxígeno, forma un compuesto que se llama, un tipo de compuesto que se llama óxido básico, que también en clase cuando hacíamos nuestro tema le llamamos también un óxido metálico. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan del feo? Bueno, no el de al lado de ustedes o el de atrás, ¿eh? ¿Se acuerdan que les decía algo así? Bien, ahora el feo, si reacciona con agua, forma hidróxidos. Y así nos podemos seguir. Bien, del lado derecho aparece un metal, como es el carbono. Si reacciona con oxígeno, se forma un óxido, que se llama en este caso óxido ácido. Y tiene otros dos nombres. También lo puedes encontrar como óxido no metálico o como anhídrido. ¿Ok? Y este es el más común, el CO2. El CO2 es el famoso dióxido de carbono, es un óxido ácido o también llamado anhídrido u óxido no metálico. Este óxido ácido, si se combina con agua, formará un oxiácido. Ajá. Aquí está entre paréntesis un ácido. O sea, recuerden que hay dos tipos de ácidos. Entonces, el ácido que se forma es el famoso ácido carbónico. Si destapas un refresco, estás viendo al dióxido de carbono combinado con agua, al ácido carbónico. ¿Sale? Bien, más adelante vamos a regresar a esta tablita y pasemos al siguiente. Otra vez, cuando reacciona el oxígeno con los metales, ya dijimos que va a formar, y la respuesta es, inciso D, óxidos básicos. Anhídrido se refiere a óxidos no metálicos. Sales neutras no llegamos hasta allá todavía, pero no son sales. Sales ácidas tampoco llegamos por allá. Peróxidos es una clasificación aparte de los óxidos que no hablamos en clase, así es de que pues peróxidos tampoco son. Por lo tanto, son óxidos básicos. Y de hecho, la única que aparece palabra óxido, pues es el inciso D. ¿Sale? Bien. La 35 nos dice así. La unión química de un metal que pierde electrones y un no metal que gana electrones se le llama. La unión química de un metal que pierde electrones con un no metal que los gana. Estamos hablando de a la unión química de los enlaces iónicos. Aquí otra vez ocurre cuando el átomo metálico, aquí faltaría mejor agregarle cuando el átomo metálico te transfiere electrones al átomo no metálico, formándose iones. Entonces la respuesta es enlace iónico. Polar ya dijimos que es un covalente, al igual que el no polar también es un covalente. De covalente. Coordinado es un tipo de clasificación adicional a los enlaces covalentes polares. En moléculas más grandes, por ejemplo, un ácido, el ácido que vimos hace rato, el ácido carbónico, tiene un enlace covalente polar, pero coordinado, porque hay ahí reacomodo muy interesante entre los electrones para que todos los átomos puedan unirse. Bien, la número 36 nos dice, la condensación del vapor de agua es un fenómeno físico, ¿por qué? Esta creo que ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Solo se modifica la temperatura del agua, ya dijimos que no necesariamente por eso. ¿Cambia la estructura del agua? Pues sí, sí cambia, pero no es lo que permite que esto sea un fenómeno. Cambia el estado físico, precisamente es lo que permite que el fenómeno sea físico. ¿Se altera la naturaleza íntima del agua? No, de hecho no se altera para nada. ¿Favorece el crecimiento de las plantas?
Bueno, de hecho no favorece el crecimiento, de hecho es el agua en estado líquido, ¿no?, la que lo favorece. Bien, la número 37 dice, la ecuación 2 hierros más oxígeno forma 2 moléculas de óxido ferroso, representa una reacción que se clasifica como reacción de, y tenemos tipos de reacciones, ¿se acuerdan? Uno de ellos puede ser una reacción de síntesis, ya que tenemos dos elementos o compuestos que nos van a formar uno solo. Eso se le llama una síntesis o combinación. Y aquí tenemos un ejemplo. Azufre más hierro, pues va a formar sulfuro de hierro, solamente un producto. O también hay reacciones de descomposición, que son las contrarias. En estas, un solo reactivo formará dos o más productos. Tenemos, por ejemplo, la reacción de descomposición del agua. El agua, H2O, se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno, los elementos que la forman. O puede haber reacciones de sustitución, en donde un átomo es desplazado, o dos en las reacciones de doble sustitución. Y tenemos aquí un ejemplo donde está el zinc y el ácido sulfúrico para dar sulfato de zinc e hidrógeno. En esta, el zinc ha sustituido al hidrógeno para unirse al sulfato y el hidrógeno se quede solito. O están las famosas reacciones de óxido-reducción, en donde parece que es una sustitución, ¿ya viste? El zinc, de hecho es una sustitución. El zinc desplaza al hierro del sulfuro de hierro para formar sulfuro de zinc y hierro sólido. ¿Pero te acuerdas del video que nos hablaba de que si tenemos elementos que del lado izquierdo cambien su estado de oxidación al lado derecho? Esas son reacciones de óxido-reducción. O también podemos decir que estas reacciones son aquellas en donde hay elementos en estado puro. Si encuentras una reacción donde tengas elementos en estado puro, entonces estás viendo una reacción de óxido-reducción, que también se puede clasificar como, por ejemplo, mira, esta de descomposición o esta de síntesis. Entra en otra subclasificación que puede ser, repito, de óxido-reducción. ¿Por qué? Porque hay elementos en estado puro que cambian de 0 a, en este caso, más 2, o de más 2 a 0. Ya viste que este fue el proceso inverso. Entonces, repito, siempre que tengas elementos en estado puro, vas a tener una reacción de óxido-reducción. Entonces, de acuerdo a las respuestas, vamos a ver. Y dice, esta ecuación es tipo de reacción. Neutralización no es, porque no hemos hablado de ella, pero se las adelanto. Una reacción de neutralización se da entre un ácido y una base para formar sal y agua. Entonces, esta reacción no es de ese tipo. Óxido-reducción, parece que sí, ¿verdad? Porque hay elementos puros. Descomposición no es, porque debe de haber un solo reactivo que formará varios productos. Desplazamiento tampoco lo es, porque no se desplaza nadie, de hecho se suman, ¿verdad? Son dos que forman uno. Sustitución es lo mismo que desplazamiento, entonces tampoco lo es. Si no aparece la palabra síntesis o combinación, entonces es una óxido-reducción. El inciso B. Bien, la número 38 nos habla de los materiales que se caracterizan por ser buenos conductores de calor, electricidad, dúctiles, maleables, tenaces, poseer brillo, tener sus electrones de valencia, se llaman. Esto creo que desde la primaria no lo platican, pero pues tengamos nuestro resumen, ¿no? Son las propiedades de los metales precisamente. Aquí tenemos algunas otras. Miren, por ejemplo, si se les aplica calor, se pueden dilatar o se pueden contraer al enfriarse. Se pueden oxidar y corroer. Pueden ser tenaces, aguantar golpes sin romperse. Maleables, pues porque se pueden hacer láminas. Dúctiles, ya que se pueden hacer hilos de ellos. Buena resistencia mecánica, esto es,
que tú los puedes doblar, los puedes hacer, aparte de doblar, les puedes pegar, etcétera, etcétera, y no les va a pasar de momento nada. Algunos tienen propiedades magnéticas y su punto de fusión es muy alto. Esto es que para pasarlos del estado sólido al estado líquido requieres de mucha temperatura para que esto pueda ocurrir. Entonces, pues ya les di la respuesta, ¿verdad? ¿Se refiere a quién? Pues a los metales. ¿Dónde estamos? Acá, al 38. A los metales. Aunque por aquí aparece... Ah, no, no es esta, ¿verdad? Pero sí. Elementos, bueno, pues nos está hablando de elementos. Compuestos no son compuestos, son elementos propiamente. Semimetales no, deben de tener todas las características y pues no son los no metales, ¿verdad? Bien. Tenemos otra vez a nuestros famosos cambios químicos. Aparece destilación, sublimación, combustión, evaporación y condensación. Los primeros dos y los últimos dos, todos son cambios de estado y pues la combustión es el cambio químico, ¿no? Entonces, para reafirmar esta pregunta, recuerden, pues ya nuestra famosa tablita, ¿no? Que ya se me perdió. Bueno, al rato va a aparecer. Bien, la número 40 dice, una de las características de los gases es que las moléculas A, están muy separadas y se mueven a alta velocidad. B, están empaquetadas más cerca unas de otras y se mueven rápidamente. Están firmemente sujetas unas a otras en patrones definidos. D, se encuentran dispersas dentro de otras moléculas y quedan suspendidas. E, se encuentran ordenadas dentro de una red. Vamos a ver. Pues habla de los estados de agregación de la materia. Ahí están los sólidos. Vean, muchachos, cómo las moléculas están empaquetadas y en formas bien definidas. Básicamente como estructuras regulares, ¿no? En este caso, pues es un cubo. Puedes encontrar de prismas triangulares, prismas rectangulares, pero son formas específicas, ¿no? Muy definidas. Y algo que no mencionaban por allá en las preguntas, en las respuestas, perdón, que a temperatura constante son prácticamente incomprensibles. Esto es que no se pueden comprimir, ¿sale? Aunque parezca que a lo mejor se pueden deformar, pero no se pueden comprimir. Compresión significa que se puedan compactar más todavía, no que se deformen, ¿vale? El estado líquido, pues es el siguiente nivel, en donde existen aquí fuerzas de cohesión. ¿A qué se refiere? A que aquella fuerza la que los puede permitir que se unan un poquito, pero no como en los enlaces, perdón, no como en el estado sólido. Y a temperatura tienen temperatura y volumen constante, esto pueden ser variable, estas dos medidas, son también incomprensibles. Una botella, tú lo has hecho en una botella de agua que la oprimas, a lo mejor sí parece que se comprime, pero de hecho se mueve, ¿no? A los lados porque hay espacio en la botella, entonces ocupa el volumen del espacio que lo confiere y tiende a evaporarse o solidificarse. Y en esta imagen, si te das cuenta, en el estado gaseoso, esas partículas están muy separadas y se mueven constantemente, de tal forma que no poseen forma ni volumen definido. Y al estar en movimiento constante tienen una alta energía cinética, o sea que están completamente moviéndose en todas direcciones y pues están también chocando entre sí. Y de acuerdo a las respuestas, vamos a ver, inciso A, están muy separadas y se mueven a alta velocidad. Sí, se los mencionaba hace rato, ¿verdad? Pero a la vez vamos a ver qué dice. Están empacadas y más cerca unas de otras y se mueven rápidamente. Pues de hecho no, ni están empacadas, pero sí se mueven rápidamente, ¿no? Si están empacadas no se pueden mover. Entonces esta respuesta es contradictoria, ¿no? Porque aunque diga que están empaquetadas, no se pueden mover, están como que nada más vibrando. La inciso C dice, están firmemente sujetas unas a otras en patrones definidos. Esta es precisamente la definición del estado sólido. D, se encuentran dispersas dentro de otras moléculas y quedan suspendidas. Esta se refiere a un tipo de mezcla que se llama coloides o suspensiones. Por ejemplo, algún medicamento que diga en su empaque, agítese antes de usarse,
quiere decir que las partículas están al fondo del recipiente. Y si tú las agitas, no se van a mezclar, pero van a quedar suspendidas en el líquido y ya tú la puedes consumir. Se refiere eso al inciso D. Y el E se encuentran ordenadas dentro de una red. Pues también se refieren básicamente al estado sólido. Por lo tanto, el gas, las características que se presentan del gas es el inciso A, están muy separadas y se mueven a alta velocidad. La 42 dice, ¿cuál de los siguientes cambios en un átomo de manganeso corresponde a una oxidación? Ya habíamos hablado de ello, ¿no? Vimos incluso un video. Inciso A va de +7 a +4, B de +4 a más, ¿qué dice ahí? A +8. Ah, caray. Bueno, no existe el +8, pero bueno, pensemos que sí. Bueno, de +2 a 0, y de 0 a 2 más, y de +7 a +2. Entonces recuerden que una oxidación, no es también como esta, pero acá está. Una oxidación es aquel proceso en donde se aumenta el número de oxidación y una reducción en el que se disminuye. Entonces, la respuesta es el inciso D, donde va de 0 a 2 más. Ah, ya vi, chicos, discúlpenme, me brinqué una, por eso me apareció otra imagen. La 41 me la brinqué, una disculpa. Dice, la reacción entre los siguientes reactivos produce una combustión. Por eso tenía yo mi imagen de la combustión antes. Perdón. Aquí está. Una combustión, muchachos, es una reacción violenta de óxido-reducción en donde se tienen que contar tres cosas. Número uno, una fuente de calor, como está aquí en la imagen, implica oxígeno, que se le conoce como el comburente, y un combustible. Si se conjuntan esos tres, vamos a tener una reacción de combustión y a lo mejor posteriormente una reacción en cadena si no se controla. Entonces, para que exista una combustión debe de haber, repito, calor, oxígeno y un combustible. Un combustible debe de ser cualquier compuesto de la familia de la química orgánica, de la familia donde aparezcan carbonos e hidrógenos, o solamente carbono, ¿sale? Cualquier cosa que se pueda quemar es una reacción de combustión. Y tenemos aquí unos ejemplos. Óxido de metal y agua, no, de hecho eso me da un hidróxido. Óxido de no metal y agua, eso me da un ácido. Alcacelser y agua, pues puede ser una reacción incluso de ácido base. Dióxido de carbono y agua, eso me va a dar un ácido, como en la tabla que vimos hace rato. Y el inciso de carbono y oxígeno, precisamente entonces esa es la respuesta a la combustión. Aunque por ahí en algunas otras puede aparecer oxígeno, pero para que sea una combustión, les repito, debe de haber un combustible. Y en este caso el combustible pues es el carbono. Les decía en clase que la señora de los tamales de la esquina pues es una química muy interesante porque ocupa muchas reacciones químicas y muchas cosas de la química. Bien, la número 43 dice, el hidrocarburo de fórmula C2, dos líneas CH-CH3 se clasifica como. Este fue el tema de la pandemia, muchachos, que diga el tema que les di en su video aquí durante la pandemia. Y veamos a qué se refiere. Bien, se refiere al tema de los hidrocarburos. Y acuérdense que teníamos tres tipos, los alcanos, con enlaces sencillos entre los carbonos, recordando que el carbono siempre debe de tener 4 enlaces, los alquenos, que son al menos un doble enlace entre los carbonos, y los alquinos, donde al menos tenemos triple enlace entre ellos. Y aquí les tengo algunos ejemplos.
Entonces, este que estoy señalando con el puntero, si no tiene una indicación de un doble o un triple, pues es un alcano. Este que tiene un enlace doble es un alqueno. Este que tiene un triple es un alquino. Y veamos, como ejercicio, ustedes ayúdenme a definir qué tipo de compuesto es, al igual que los otros dos, y denle nombre a todos los compuestos, ¿vale? Para que puedan tener sus ejercicios. Tienen mi correo para que me puedan enviar ahí algunas de sus dudas o las respuestas de estos ejercicios para que podamos darles un buen seguimiento. Bien, entonces la respuesta es, este hidrocarburo como tiene un doble enlace, pues es un alqueno, el inciso B. Dense cuenta que en el inciso A, por ejemplo, un cicloalcano, ya no alcanzamos a ver estos compuestos. Cicloalcano significa que son alcanos con enlaces simples, pero que están cerrados. Acuérdense que podemos tener eh, hidrocarburos que tienen carbonos unidos en secuencia, pero si esta secuencia se cierra, a eso se le llama ciclos, y pueden haber cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos. Alqueno, pues la respuesta, alqueno ya dijimos en la imagen que es un hidrocarburo que tiene un triple enlace, o al menos un triple enlace. Los aromáticos son compuestos son compuestos cíclicos que tienen dobles enlaces alternados. Y pues los alcanos que son enlaces simples, ¿no? O enlaces sencillos. Bien, la siguiente. La reacción entre un ácido y una base produce. Esta es nueva, esta no la habíamos visto. Esta es muy común. La reacción entre un ácido y una base les va a producir. Veamos. Aquí esta imagen es muy visual. Tenemos aquí un ácido, vean los colores, y luego una base. ¿Ok? Cuando esta se combina, te va a formar sal y agua. Date cuenta cómo esta es una reacción de tipo sustitución, en donde se van a sustituir elementos de un lado y de otro, pero por definición, una neutralización, repito, va a ser aquella en la que un ácido y una base, o al revés, no importa el orden, va a formar siempre una sal y agua. En el ejemplo, tenemos ácido clorhídrico, aquí abajo HCl más NaOH, este es el ácido, esta es la base, te va a formar la sal común y agua. Entonces, repito, la reacción de neutralización es aquella en la que se da entre un ácido y una base para formar sal y agua. Bien, entonces la respuesta dice aquí, de acuerdo a ellas, anhídrido y agua, no. Óxido básico tampoco, óxido ácido no. Sal y agua, ahí está nuestra respuesta, un hidróxido, ¿no? Entonces, el inciso D es la respuesta correcta. A continuación, la 45 les dice, ¿cuál de los siguientes cambios en un átomo de nitrógeno corresponde a una reducción? ¿Se acuerdan del video y de las dos imágenes anteriores? Híjole, déjenme alcanzar a apreciar. Dice, el inciso A, si no me equivoco, va de 0 a 1, creo que es. De 3 a 3, no puede ser de 3 a 3, pero bueno. De 0 a más 3, de 0 a más 5 y de 0 a menos 2. Vamos a ver. Recuerden que ahora estamos hablando de la reducción. Para que sea una reducción, tiene que ser de un estado de oxidación mayor a uno menor, o sea, de derecha a izquierda. Y ocurre eso en vamos a ver, de 0 a 1 aumenta, va a la derecha. De 3 a 3, pues se quedó igual, ahí no hubo cambio. De 0 a 3 sigue yendo a la derecha. De 0 a 5 todavía más a la derecha. Y de 0 a más 2. De hecho, este va de 0 a menos 2. O sea, va a la izquierda. Entonces la reducción aparece en el inciso E, de 0 a menos 2.
Bien, la siguiente dice, un ejemplo de reacciones de óxido-reducción. ¿Se acuerdan que les decía que hace rato que las reacciones de óxido-reducción tienen dos características o cómo las puedes identificar? Bien, entonces, ¿te recordarás de esta? Las reacciones de óxido-reducción, les comentaba, las vas a identificar porque aparecen elementos en estado puro, ya sea en los reactivos o en los productos, o te vas a encontrar con que uno de ellos, o dos de ellos más bien, van a cambiar su estado de oxidación. En este caso, el hierro está en 2 más y cambiará a hierro cero. El zinc está en 0 y cambia a zinc más 2. Entonces, es una sugerencia muy, muy mía, pero tómenla en cuenta, muchachos. Todo estas anotaciones que les presentaron en esta resolución, lamentablemente, deberían de haberse las puesto sin nada de esto para poderlo visualizar mejor. Pero si te das cuenta de todas estas reacciones, solamente en el inciso E aparece un elemento en estado puro, en este caso, el oxígeno. El oxígeno está en estado puro. Entonces, inmediatamente, ya sin hacer ninguna otra situación, esa es la reacción de óxido-reducción. ¿Sale? Aquí lo que intentaron hacer es colocarle los números de oxidación a cada elemento, y si tú los revisas, en ningún caso cambia. En este caso, todos estos se mantienen a los productos. ¿Sale? Entonces, date tiempo para revisarlo, y basta nada más con que mencionemos aquí abajo. En el inciso E, el C6, que estoy aquí indicando, no tiene valencia cero, tiene una valencia, ¿sale? Que en este caso es de -2, ¿sale? Y cambia a +4. Y sí, el oxígeno está en 0 y cambia a oxígeno -2, ¿sale? Entonces, repito, este tipo de preguntas parece muy complicado, es muchísima información, pero en realidad no lo es. Repito, para que tú identifiques una reacción redox, vete primero a buscar en los ejemplos donde haya elementos en estado puro. Esas son las reacciones de óxido-reducción, ¿sale? Si nos preguntan estados de oxidación, eso ya es otra cosa, ¿sale? Pero no nos están preguntando eso. Están preguntando ejemplos de reacciones de óxido-reducción. La 47 nos habla de la combustión de la gasolina, es un ejemplo de un cambio. ¿Te diste cuenta que durante estas casi primeras 50 preguntas nos han preguntado, perdón, en muchas ocasiones de los cambios físicos y químicos de diferente manera? Pues bien, ¿te acuerdas que los cambios químicos está clasificada la combustión de este lado? ¿Ya viste? Todo lo que se quema es un cambio químico, ya sea gasolina, carbono, papel, petróleo, todo lo que se queme, y hasta nosotros nos podemos quemar, implica un cambio químico. Entonces la respuesta es el inciso B. Aquí algo nuevo, a lo mejor un cambio biológico, pues no es un cambio biológico, un cambio eléctrico, pues tampoco, ¿verdad? Eso creo que no nos hemos visto, no existen, no es un cambio químico. La 48 dice, ¿cuál de los siguientes compuestos tiene mayor masa molecular? Y tenemos aquí, les ofrecieron las masas atómicas de los elementos, y necesitan responder cuál de estas 5 sustancias tiene mayor masa molecular. Entonces, para hacer eso, vamos a ver qué tenemos por acá. En el cuadro de la esquina dice, hallar la masa molar del ácido sulfúrico. Y ahí está la fórmula del ácido sulfúrico. Entonces, en esta parte, donde dice 1, se refiere a la masa molecular del hidrógeno, 32 la masa molecular del azufre y 16 la masa molecular del oxígeno. En la fórmula H2CO4 aparecen 2 hidrógenos, por eso aquí aparece este 2. Entonces tendremos 2 gramos de hidrógeno. Azufre no tiene subíndice, entonces es 1 por 32, pues nos da 32. Oxígeno, aparecen 4 oxígenos en la molécula,
por 16 de cada uno nos da 64, y si sumamos las tres cantidades, pues en total tendremos 98. Así es como se determina una masa molecular. Les dejo estos ligeros ejercicios de tarea para que ejerciten esto de los pesos moleculares. Tienen a la mano una tabla periódica en su guía verde para que puedan encontrar las masas atómicas y puedan encontrar las respuestas, ¿vale? Y pues vayamos a las respuestas. Vamos a ver. El inciso A no tiene, la masa es de 2, ese es el primero. El segundo, si el carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16, hagamos las matemáticas. 16 y 16 nos da 32 más 12, pues nos da 44. Contra los dos de acá, pues sí, ahora el más grande es el inciso B, ¿no? Ahora, el inciso C, llevamos el nitrógeno pesa 14 y el hidrógeno pesa 1, entonces son 3 hidrógenos por 1, 3, más 14 son 17. Sigue ganando el CO2 con 44. El agua, el oxígeno pesa 16, más los dos hidrógenos son 2 y 16 son 18. Entonces sigue ganando el CO2 con 44. Y el inciso E, el carbono pesa 12 más 4 hidrógenos, 12 más 4, 16. Por último, pues ganó el CO2 con 44 gramos. La respuesta es el inciso B, tiene más, es el que tiene mayor masa. La 49 dice así: relaciona los tipos de compuestos con su fórmula. Tenemos en la primera columna el número 1 óxidos, 2 ácidos, 3 bases, 4 sales y las fórmulas: NaOH, HCl, NaCl y Na2O. Vamos a ver. ¿Y se acuerdan de la tablita de hace rato? Ahora, les ofrecí ahora un elemento metálico diferente, en este caso el sodio, y un no metal diferente con el cloro. Entonces, seguimos la secuencia. Tenemos el óxido básico, ¿se acuerdan que les comentaba? Es el metal más oxígeno. De ahí, con agua tenemos al hidróxido. Un hidróxido debe de llevar el metal y OH al final. Y luego, tenemos del lado derecho, el óxido ácido debe de llevar el no metal y oxígeno. Si lo combino con el agua me va a dar un ácido. El ácido siempre empieza con H al principio. Ahora, si yo junto estos dos, el hidróxido y el ácido, tengo una reacción de neutralización y formaré una sal y agua. La sal está conformada por un metal al principio y no metales después, ya sea que sea un no metal o dos no metales. Y las sales te las vas a encontrar como sales neutras, sales ácidas, sales básicas, sales dobles o sales hidratadas. Nosotros no hablamos más que de las sales neutras o las oxisales, como es este ejemplo, ¿verdad? No hablamos de las otras porque pues no las necesitamos para este examen. Pero repito, la sal la vas a encontrar con el no metal, perdón, el metal y el no metal. Entonces, como ya hicimos el recorrido, vamos a ver qué tenemos aquí en las respuestas. Fíjense bien. Creo que una manera rápida de encontrar las respuestas es así, fíjense bien. El ácido dijimos que es el que empieza con H. Ya no importa quiénes son, ahorita no me importa cómo se llaman ellos, ¿no? Pero la relación 2 con B es el ácido. Vamos a ver dónde aparece 2B. Híjole, aparece en tres lados, en el inciso A, en el inciso B y perdón, en el C y en el D. Ya descarto las otras dos. Ahora, de estas fórmulas reconocemos, creo que la que más reconocemos es el NaCl, que es la sal. Entonces, la relación 4C es la siguiente opción. Busquemos 4 y C. 4 y C aparece en el inciso B, pero este lo habíamos descartado, o sea, hasta ya no. Y nos quedamos nada más con C y D. ¿Ya viste? Ya nada más nos quedamos con C y D. Ahora, la siguiente. Creo que el óxido puede ser la siguiente combinación, porque el óxido se refiere a oxígeno, entonces nada más es este. La relación 1D.
y ya encontramos la respuesta. La respuesta es el inciso D, donde 1D es el óxido y el Na2O, el 2B, que son los ácidos con el HCl, el 3A, que son las bases, el NaOH, y 4, las sales con el 4 y el C, que es el cloruro de sodio. ¿Sale? Recuerden que estas son descartando posibilidades. ¿Sale? Vamos con la número 50. Terminamos aquí y después en el siguiente video hablamos de las demás. ¿Vale? Entonces, la número 50 nos dice, la electrólisis del agua representada por la ecuación, y aquí está la ecuación de la electrólisis del agua, es una reacción de, otra vez nos van a hablar de los tipos de reacciones. ¿Se acuerdan de estas? Tenemos síntesis, descomposición, sustitución y óxido-reducción. Y miren, curiosamente, en las reacciones de descomposición tenemos el ejemplo que nos preguntan. El agua se puede separar o descomponer en los elementos que la forman, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, la reacción de electrólisis del agua es la reacción de descomposición. Electrólisis es la forma en la que la vamos a poder separar. Y entonces, descomposición es el inciso A, esta es nuestra respuesta. Síntesis dijimos que es dos que forman uno, ácidos y bases, una neutralización. Combustión debe de implicar un combustible y el oxígeno. Y neutralización, pues como el inciso C. Entonces, la respuesta es inciso A, descomposición. En el siguiente video hablaremos de las siguientes preguntas. Gracias por su atención, muchachos. Hasta pronto.